No obstante que, por ejemplo, yo veía en el trabajo que elaboraba Jaime, que aparecen algunas ideas bastante interesantes a propósito de la yo, a propósito del narcisismo que está en juego, probablemente el narcisismo somático, pero en general el modelo con que nos manejamos a la base es un modelo anterior a dos hallazgos freudianos muy importantes. Y uno es la sexualidad infantil. Todos los trabajos importantes sobre las neurosis actuales en Freud son anteriores a los tres ensayos de vida sexual, anteriores a Dora incluso. No obstante que retomó a veces el problema en algunos otros textos posteriores. Pero en general sobre eso no. Y el otro fenómeno que es posterior y que debe ayudarnos a pensar respectivamente esos problemas es la problemática del narcisismo. Que uno puede citar algunos hitos en eso, a mi gusto los más relevantes en ese punto, en el caso Schroeder de 1911 y la introducción del narcisismo en 1914. Entonces, esto nos permite pensar que estos factores, y podría decir que desde ese punto de vista que yo he ido pudiendo comprender y trabajar en análisis, creo con algo mayor, con algo más de eficacia, con algunos pacientes, nos lleva a pensar cómo son factores como estos, algunos de los cuales, no digo que sean los únicos ni todos, que pueden estar condicionando que un paciente resuelva ya sea su conflicto o, podríamos decir, termine por hacer manifestaciones de sus dificultades en la economía psíquica a través de trastornos somáticos o de síntomas somáticos. Esto ha puesto de relieve un papel que ahí es donde quiero invitarle un poco a la reflexión de lo que podemos llamar así por ahora el superyo. No me atrevo a decir, porque no tengo todavía algo para justificarlo, de que en los pacientes somáticos el superyo sea más primitivo. Lo que sí puedo entender, lo que sí me ha resultado posible distinguir, es que en los pacientes con síntomas somáticos hay presentes procesos que podemos distinguir con la palabra, con el nombre, disociativos mucho más importantes. Y quiero distinguir disociación con escisión, así gruesamente diciendo que en general nosotros hablamos de escisión cuando algo que debe ser una unidad está dividido y separado. Por ejemplo, la escisión de la conciencia en el comienzo de la obra de Freud, es el fenómeno que caracteriza la histeria porque se supone que la conciencia es algo que debe ser unitario. Y entonces si aparecen grupos que debieran ser parte de una conciencia unitaria, aparecen separados, entonces hablamos de una escisión de la conciencia. Lo mismo con el texto final de Freud, o casi al final de su obra, la escisión del yo en el proceso defensivo. Pero en cambio cuando hablamos de disociación, en realidad hablamos de que cosas que debieran ir juntas aparecen separadas. Es distinto. Es como decir, cosas que pudieran ir unidas, pero no estamos diciendo que son parte de una unidad original. Se han mantenido separadas, o si alguna vez estuvieron juntas, luego se separaron, etc. Entonces se han disociado. ¿No es cierto? Así como dejaron de ser una buena sociedad. ¿Cierto? Cuando los socios se separan. Yo creo que los pacientes somáticos encontramos muchos trastornos, muchos por decir así, indicios de que los procesos disociativos son muy importantes. Lo que conlleva a otra característica que también me he encontrado con, por decir así, casi por una vulgaridad, son cuando se produce alguna conexión, alguna nueva asociación entre estos procesos, lo que surgen son pasiones, sentimientos, afectos de una gran intensidad, en general, que tienden a avasallar a Dios, muy intensos. Es decir, por ejemplo,
pacientes que han resultado bastante bien adaptados en apariencia, con la relación de pareja, cuando empiezan a conectarse con algunas cosas que le pasan con su pareja, pueden tener unos celos que pueden llegar a amenazar con ser homicidas, digamos. Y en general, cuando el paciente empieza a hacer sus procesos, hay que tener bastante cuidado en poder contener esos procesos dentro de un ámbito psíquico y que los pacientes no los masturben. Con esto quiero decir que esos afectos, para usar un término que también es muy común, han permanecido en un estado muy arcaico, antiguo, primitivo, etc. Porque muy tempranamente probablemente el paciente hizo una operación que podemos llamar en ese sentido disociación, y que además pone en juego algo a propósito de su y que si se pone en atención en el discurso de algunos pacientes, se puede hacer más distinguible. Es que en muchos de los pacientes uno puede distinguir una gran identificación, o una fuerte más que gran, una fuerte identificación con lo que podríamos llamar la instancia superyoica. Es decir, el paciente habla de su lugar, en general habla de sí mismo, con frecuencia a veces incluso pueden hasta tratarse de tú, ellos tienen con frecuencia un discurso que dice que tú eres un pelotudo, se dicen a sí mismos, ¿no? Se están hablando desde algún otro lugar, como si de esa manera quedan separados, disociados de su experiencia. Y eso probablemente lo hicieron muy precozmente. Y en la historia de muchos de sus pacientes encontramos la sobreadaptación, los viejos chicos y todas esas cosas. Ubican el concepto de la idea del viejo chico, ¿no? Esos niños que muy precozmente, a los 4 o 5 años, son unos adultos. Y uno dice, bueno, ¿y qué se hicieron todas las emociones infantiles, los afectos infantiles, etc.? Si tan pronto se comportaron como adultos. Lo que ha dificultado un proceso que nosotros atribuimos en general al yo, ¿ya? Y que es lo que llamamos elaboración. Es el yo que en su desarrollo, mientras no se mantenga separado, o por lo menos no en una gran medida, separado de las cuestiones que le importan, el que puede elaborar. Puede elaborar vuelos, puede elaborar, ¿no es cierto?, celos, etc., hasta poder ir tramitándolo y transformándolo en alguna otra cosa más manejable. Pero cuando el sujeto se ha separado de esos asuntos, podríamos decir, muy precozmente, y se ha identificado y se ha puesto en un lugar, como si eso fuera el y otro, va a tener mucho menos posibilidades de hacer esa elaboración. Esa creo que es una explicación tentativa que a mí me ha sido útil para ir comprendiendo el funcionamiento de un paciente que ha mantenido sus afectos en un estado tan primitivo, tan arcaico. Y por lo cual, por eso mismo, son pacientes que en general son muy poco afectivos, hablan muy poco de los afectos, porque son temibles sus afectos. Entonces, mientras más temibles son, más tienen que mantenerse separados sus afectos. Otro elemento que a mí me parece relevante a propósito de esta relación entre yo y superyo es lo que podemos entender como autonomía y dependencia. En general, estos pacientes y tal operación, gran parte de pacientes que yo he visto que padecen diabetes, que son hombres, o por lo menos los que yo he visto, los self-made men, que son hombres hechos por sí mismos y que alardean de autonomía y de haberse hecho solos y de haber forjado su vida solos, etc. Y uno dice, qué curioso, porque alardean por una parte la autonomía, probablemente desde muy pequeños, la autosuficiencia, etc. Y tenían por otro lado la incapacidad de la dependencia, que es, por otro lado, un resultado probablemente de la necesidad de cancelar la relación con el otro de una manera muy precoz. Y obtener lo que podríamos llamar también una actitud activa, también muy precoz,
son personas, por otro lado, que funcionan muy mal en el diván, que les cuesta mucho hacer la asociación libre, etc. Porque para ellos es muy difícil ponerse en una posición, en una postura de pasividad, que es en general algo que se encuentra en la infancia, digamos, ¿cierto? Es la época en que nosotros podemos permitirnos que nos hagan más cosas, que nos lleven, etc. Creo que esa polaridad, dependencia-independencia, y que tiene que ver sin duda también con la instancia superior y con el ideal del yo, que se mencionó también, es un elemento importante. Estos factores que digo no son los únicos, probablemente que están en juego, pero nos permiten ir entendiendo lo que en apariencia al comienzo parecía simple para Freud, porque el síntoma somático no parecía tener una significación, no parecía ser una simbolización, y entonces era un problema económico simplemente. Pero en realidad, mientras más personalmente yo trabajando con pacientes y con la mayoría de los pacientes, ¿no? Con cualquier otro diagnóstico hay momentos también en que incluso durante los análisis hacen síntomas somáticos, o que llamémoslo así por ahora, por eso mismo. En realidad se ha ido mostrando cada vez con mayor complejidad. Esto nos lleva a poner en vigencia, al menos para poder pensar esta problemática de la relación del yo con el superior, en juego la cuestión del narcisismo, que digo es un concepto de Freud, no diría tardío, pero relativamente tardío, comparado con en general los conceptos con que nos hemos venido manejando a propósito de los trastornos psicosomáticos. Creo que el narcisismo es algo que sabemos bien el nombre, pero no tenemos muy claro qué es lo que es, como muchos conceptos, ¿no? Que tenemos buenas palabras, pero que en realidad todavía no tenemos el concepto, es decir, saber cuál es el contenido de esas palabras con alguna precisión. Y cuáles son los referentes empíricos, por decirlo así, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son los observables sobre los cuales nosotros elaboramos un concepto y el cable ponemos ese nombre. En general, tenemos esa dificultad, que tenemos hartas palabras y a veces no sabemos mucho cuáles son sus referentes empíricos, es decir, dónde podemos ver algo así, o algo relacionado con eso, y el concepto en términos de poder tener, ¿no es cierto?, por si hacen una noción con alguna precisión que permita distinguir las otras cosas. Bueno, esa reflexión quería compartir con ustedes y espero que con eso podamos establecer algo así como un intercambio, una conversación. Gracias. Bueno, con eso damos por finalizada la exposición. Damos paso a preguntas abiertas. Quizás una pregunta, o más bien preguntar sobre la opinión a María Machán respecto a lo que mencionaba respecto a la dermatitis, que no se trata solo de verlo, sino también en cuanto al momento también de tocarlo y hablarlo. Y eso a mí personalmente me recordó al concepto de Winnicott de Halding, que tiene mucho que ver con eso. O sea, no solo como el sostén, sino como un sostén con una mirada, con un tacto y con un habla en ese proceso. Y otra como pregunta opinión, respecto a esa palabra enquistada en el cuerpo, me recordó a mí,
bueno, hay varios términos, pero uno de ellos me recordó los significantes enigmáticos que se llaman ustedes de Lacan, que se basa mucho en la carta 52 a Fries respecto a que la represión es la no traducción. O sea, más bien en un comienzo, antes de la diferenciación tópica entre yo y ello, o consciente y consciente, más que hay un desalojo consciente a algo, sino más bien algo que no se inscribió. Entonces, una forma de formular la represión. Quisiera saber qué opina respecto a esas dos cosas. Y puedo hacer otra pregunta a Sebastián Rojas. ¿Sí? Ya. Andrés Rojas, muchas perdón. Cuando habla de que no necesariamente podríamos pensar que únicamente el efecto es algo sensitivo o que es solamente algo de lo consciente y que puede seguir operando, podríamos decir, cuestionando un poco si es real o no, si no hay circuito inconsciente, me recordó un poco algo de la teoría que va construyendo Reich, o incluso desarrollada después su discípulo Peirce, respecto a que una emoción puede convertirse en una emoción disfrazada. Y que ¿qué opina de si se puede trabajar desde ahí también? Más allá de las simples representaciones, simple, entre comillas. Eso, gracias. A ver, bueno, yo llevo un tiempo trabajando en el contexto de niños que viven en instituciones y claro, por cierto, una de las cuestiones que llama la atención desde que uno ingresa y ve esta situación, sobre todo cuando estas instituciones acogen a niños más pequeños, es que quiero decir, primero, ¿qué es lo que me sorprendió a mí, ¿no? Cuando vi a niños que vivían en hogares? Yo pensé que los niños que vivían en hogares, a partir de todas las prescripciones psicoanalíticas, iban a ser niños básicamente que iban a estar en un estado de ensimismamiento y en un estado de ausencia, que la psicosis iba a ser, o el autismo iba a ser como la condición generalizada de los niños que se encontraban tempranamente separados de sus padres. Que esas rupturas, por cierto, no han sido ni fáciles ni muy inmediatas, sino que casi siempre uno se encuentra con niños que han pasado por rupturas muy violentas, abruptas, o bien por separaciones extremadamente precoces. Y si a eso se sumaba que los tipos de cuidado que reciben los niños dentro de las instituciones son particularmente no sé, hay una situación precaria y al mismo tiempo una situación de discontinuidad, de la que hablaba en el texto, ¿no? Es decir, que permanentemente un niño está siendo manipulado, cuidado por personas que son distintas, ¿no? Y ahí, pues, una de las cosas más llamativas en mi ingreso fue que hay algunas instituciones que hacen cuidado a los niños, que son cuidadores que se van rotando cada 8 horas. Con una frecuencia que es muy lógica para los adultos, que son 3 días, 8 horas de la mañana, 3 días, 8 horas de la noche y 3 días fuera. Entonces, para los adultos quizás un poco claro que igual terminaban todos muy desorientados. Pero para los niños, me imagino que un bebé muy pequeño, 3 días una persona, 3 días otra persona, 3 días otra persona, y así debe ser una situación muy dramática. Entonces yo esperaba en ese contexto que los niños estuviesen básicamente recluidos y replegados sobre sí mismos, un poco recordando la tesis o los videos de Speed, donde muestra la situación de hospitalismo y depresión anaclítica. Pero al poco andar, lo que me sorprendió es que no vi y no he visto hasta el momento, y creo que las instituciones no hacen muchos niños locos, ¿no? Muchos niños con trastornos autistas psicóticos. No me ha tocado ver que una institución vuelva a un niño autista psicótico, pero sí me ha tocado ver que los niños se enferman muy regularmente. Y que esa es la situación más generalizada que se ve mientras están internados. Se pueden hacer algunos cambios de lo que yo decía respecto al tipo de cuidado.
y los niños se enferman. Las enfermedades respiratorias, las enfermedades de piel son las formas de debut de su ingreso al hogar. No se enferman de cólicos. Seguramente no se enferman de cólicos porque a nadie le preocupa demasiado su llanto y por lo tanto deja de ser una forma de relación. Entonces, referido a tu pregunta, yo pienso que desde temprano entonces la dermatitis de los niños son intentos de comunicación, son formas de pensar, y pienso, y no sé, yo no conozco mucho la referencia unicotidiana de la que tú hablas, pero pienso que esto no solo tiene que ver con la manipulación del cuerpo del niño, sino lo que decía la directora de este hogar, que a las cuidadoras ya le ha sentido estar en contacto con los niños. Es decir, que hay algo del sentido que normalmente se expresa por una palabra, el hecho de estar en cercanía y en contacto con el niño. Si es solamente una crema, que es como la aplicación del tratamiento sin sentido, es posible que ocurra lo que comentaba esta directora, que las cremas no son suficientes en sí mismas para que los cuadros se den. Agradezco tu pregunta. Yo no conozco el concepto, siendo franco, de emoción disfrazada de Ray, no lo conozco directamente, pero me voy a colgar un poco lo que tú decías sobre el hecho de del juego entre afecto y representación, ¿no? Porque yo intenté marcar esto de que el afecto y la representación están corridos. Son piezas que pueden estar corridas unas de otras. Y en ese sentido uno puede intentar pensar en abstracto que un afecto y una representación van jugando y van moviéndose y generando un cambio en su aparición. El punto que tú me llevas a pensar es cómo pasa eso no solamente a nivel representacional, sino en las emociones. Las emociones en psicología más clásica a veces hacen alguna distinción entre afecto y sentimiento, porque la emoción ha sido entendida principalmente como la expresión corporal del afecto a la base. Entonces, si bien entiendo la pregunta, para dónde va dirigida, pensar una expresión disfrazada sí tiene un punto importante frente a esta tesis, principalmente porque, al igual que el afecto y la representación pueden ser una pieza corriada respecto a la otra, lo que intenté postular también es que la expresión somática y el afecto en el cual se inscribe también están corridas una de otra. Con el abandono de la teoría catártica en Freud hay un salto gigante a este respecto, porque ya no es la reacción emocional, corporal, específica la que se está buscando en el proceso psicoterapéutico, la que se postergó, la que en el proceso traumático quedó demorada y, por decirlo así, conservada de alguna manera intacta. Con un salto de la teoría catártica al tratamiento psicoanalítico, ya a pensar que la emoción que vemos en sesión está disfrazada en ese sentido. No es una emoción que pueda pensarse como la simple repetición de un hecho pasado. Cuando yo intenté también al final de mi presentación mostrar un poco